mensaje para el pueblo de Dios. Hoy vamos a darle gracias al Señor nuestro Dios por todo lo que Él nos ha concedido. Y vamos a abrir la Biblia en el capítulo número 37 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer del verso 1 al verso número 7 y luego posteriormente vamos a leer el verso 9 y 10. Amén. El profeta Ezequiel en el capítulo número 37. Verso 1 al verso número 6, amén. Amén. Ahí en un momento le van a poner la escritura, amén, para que usted la pueda ver, pero lo mejor sería que traiga su Biblia o su electrónico, su iPad para poderla ver, amén. Entonces voy a esperar un momentito, veo que todavía le están moviendo allá la hojita, amén. Nathan, dame mi vaso que dejé ahí abajo, hijo, por favor. Thank you. ¿Todos listos? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos entonces a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Insisto, el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, del verso 1 al verso 6 y posteriormente el verso 9 y 10. Amén. Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y luego dice el verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Dije yo: Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho, o así me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. El verso 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. El verso 5 declara: así ha dicho Jehová del Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y el verso 6, y pondré tendones en vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El verso 9 y el verso 10 entonces declara: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová del Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue dicho, escuche bien, y profeticé como se me había mandado, como me fue dicho, y entró espíritu en ellos, y volvieron y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y fue un gran ejército en extremo. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Alguien dígale al Señor: estoy aquí, te doy gracias por tu palabra que es la verdad. Señor, ayúdame ahora. Dame entendimiento, Señor, que pueda yo tener discernimiento para poder comprender esta palabra de vida y de verdad. Soy, Señor, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, dame sabiduría de lo alto y que yo sea, Señor, mi Dios, enseñado. Que tu palabra no retorne a ti vacía, que haga, Señor, en el propósito por el cual tú la enviaste en esta hora, en mí y en toda la iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Hoy en este día, ¿verdad? Así intitulé este mensaje: y entró espíritu en ellos y vivieron. ¿Y sabe por qué? Porque el espíritu obviamente es el que da vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios el que da vida. No hay otra cosa que nos pueda dar vida que sea obviamente mayor y mejor que el Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo yo decirles todo esto? Al Señor Jesucristo se le dijo obviamente que esta es la palabra, ¿verdad? Cuando Él predicaba, que esta es la palabra que Él hablaba, la palabra obviamente que santifica, es la palabra de vida. Pero cuando el Señor en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan, el Señor les comienza a hablar y les da obviamente una reseña histórica de cómo Dios había bendecido a su pueblo en el desierto, cómo Dios hacía descender el maná del cielo y la gente, los hijos de Israel, tomaban porciones para cada día para poderse alimentar.
Y cuando el Señor Jesús los lleva a ellos en esta referencia y les dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero ellos murieron. ¿Por qué? Porque aquello solamente los alimentaba físicamente, aunque era Dios el que les daba ese pan, pero murieron en un tiempo. Y el Señor llega al punto donde les dice que Él era el pan que ahora había descendido del cielo, y el que lo comiera a Él, que ellos no iban a morir obviamente eternamente. La gente cuando oía esto se confundía y no podían entender al Señor nuestro Dios. Pero yendo en ese contexto, si nosotros llegamos hasta el verso número 60 y pasamos al 63, nos vamos a dar cuenta que ahí en el Evangelio de Juan hay algo muy interesante que a nosotros hoy nos sería de beneficio obviamente poder entender. ¿Y qué es lo que es? Dice la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, estas son espíritu y son vida. Entonces quiere decir que hoy, al permitir que la palabra de Dios que se predica entre a ti, que no solamente la oigas y que se quede aquí en el oído, sino más bien que la permitas interiorizar y que se siembre en tu corazón. Y esta palabra obviamente lo que va a hacer, te va a producir vida, y te va a producir una vida abundante, no una vida cualquiera. Por eso el Señor dice: el Espíritu es el que da vida. O sea, ¿vida a qué? Vida a lo que está muerto. Vida espiritual, una vida que te acercará a Dios, a su verdad, para que vivas en obediencia y le puedas obviamente servir con todo tu ser. Y el Señor, cuando declara las palabras que yo os he hablado, estas son espíritu y son vida. Y es por eso obviamente que cuando en ese contexto se sigue hablando, la gente que estaban oyendo a Jesús hablar comenzaron a sentirse incómodos. Muchos se comenzaron a ir. El Señor nuestro Dios le pregunta a sus discípulos en el verso 67, porque muchos no recibían su palabra. Ellos se negaban a la oportunidad de la bendición por el Espíritu a la vida. Y el Señor entonces les dijo, Jesús entonces habló a los 12: ¿quieren ustedes acaso irse también? O sea, la Biblia dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Que en otras palabras, hoy en nuestro día, ustedes también se quieren ir. Y cuando Pedro obviamente escuchó, ve al verso 68, la respuesta de Pedro que estaba entre aquellos 12. Dice: le respondió Simón Pedro. Y por eso está con 2 puntos y señala Señor, dándole obviamente su lugar de autoridad. ¿A quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Cada vez que permitimos a esta palabra, cada vez que damos lugar a esta palabra lo único que va a hacer, amado hermano, y a ti, amigo oyente que nos visitas, te va a dar vida y vida en abundancia. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo Dios de nuestra salvación dice en el libro de Revelaciones que Él es el espíritu de la profecía. O sea, Dios es el espíritu de la profecía. Dios es la palabra y la palabra es Dios. Y cuando tú permites que esta palabra se interiorice en ti, llegue a lo más íntimo de ti, entonces esta palabra te va a dar vida, te va a dar obviamente una condición de que seas capaz de poder ver, de poder oír, de poder tener sensibilidad, de poder obviamente apreciar y poder obviamente obedecer. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo a esta gente. El Señor Jesús les hablaba y les decía: esta palabra que yo les hablo no es como cualquier palabra, no es como cualquier cosa. Recuerden ustedes el evento en el capítulo número 7 del Evangelio de Juan, empezando desde el verso 42 en adelante. Le cuento la historia. Los alguaciles en el templo fueron enviados por el sumo sacerdote y los que estaban en autoridad, y le dijeron: vayan, persigan a Jesús. Estoy obviamente diciendo mis propias palabras, estoy haciendo lo que decimos nosotros. Voy a comentarles algo, no lo voy a decir exactamente como está en la Biblia, pero les voy a parafrasear esto. Y cuando ellos obviamente les dicen a estos hombres, a los alguaciles: vayan, anden cerca de Jesús y oigan todo lo que Él dice, y cuando le escuchen hablar, si le oyeren decir algo,
todo en lo que lo puedan acusar, echarle mano y traerlo preso para que nosotros nos encarguemos de él. Y esa era la encomienda que ellos llevaban. Y la palabra de Dios declara ahí en San Juan 7, y si nos damos cuenta nosotros del verso 45 en adelante, nos podemos dar cuenta en la respuesta. Y dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos que los habían enviado, y estos les dijeron: ¿por qué no le habíais traído? O sea, ellos esperaban que Jesús dijera algo malo. Ellos esperaban, como dice la palabra, llegaban los intérpretes de la ley, estando cerca de él, venían con malicia porque querían probarlo para tentarlo, como dice la palabra de Dios en Mateo 22, ¿cierto o no? Del verso 35 hasta el verso 38. Dice la Biblia que un intérprete, ahí se queda, hijo, que un intérprete de la ley viene, o sea, un conocedor. Y dice, se acercó a él para probarle: maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y el Señor le contestó y le dijo: el más grande, tienes que amar a Dios con toda la existencia de tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el más grande de los mandamientos. Y el segundo, similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se cumple la ley y los profetas. Y aquí obviamente estos hombres, los encargados de tener obviamente el cuidado del templo, eran los alguaciles, eran los que guardaban el templo. Dice, estos fueron enviados, como decíamos del verso 42, desde allá fueron enviados. Pero aquí dice que cuando ellos vinieron, los que los habían enviado, le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y vea la respuesta que ellos dieron. Estos hombres habían oído a los sumos sacerdotes hablar. Estos hombres habían oído tal vez a alguien que había profetizado. Estos hombres se dieron cuenta obviamente del testimonio de Juan el Bautista, pero estos respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Jesús habla, sea a través de su espíritu o sea a través de su palabra, eso es lo que va obviamente a hacer un cambio en la vida de la persona. ¿Sí o no? Alguien dele gloria a Dios el Señor. Alguien bendiga al Dios de nuestra salvación. Aleluya. Más vale que vale aquí. Déjenme, me voy directo al asunto porque ya se pasó media hora aquí. Amén. Y esta es la verdad, amados hermanos. Este es el asunto que nosotros tenemos que tener. Estos hombres acostumbrados eran los que siempre estaban parados. Es como los ujieres hoy en este día. Si alguien debe de estar atento, viendo en la jugada, es el ujier, es el que debe de estar viendo a la gente, viendo qué le rodea, viendo todo aquí. Estos sabían todo, conocían todo. Y estos hombres dijeron: jamás nosotros hemos oído a hombre alguno hablar como este hombre. O sea que las palabras del Señor, cuando eran escuchadas, esto penetraba lo más recóndito de la vida del ser humano, amado hermano. Y eso es lo que dice la Biblia acerca de la palabra del Señor. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hoy alguien necesita oír la voz de Dios y la voz de a través que Él nos habla de su glorioso Espíritu. ¿Para qué? Para que haga algo en nosotros, para que haya un cambio, para salir de un estado que no nos puede ayudar, bendecir o nos conviene en el reino de Dios. Dios no quiere gente pasiva. Dios quiere gente amando su nombre, comprometida con Él, gente que haga su poderosa voluntad, gente que a través de las palabras y de las acciones de la vida pueda reflejar la vida de Dios que está en Él. ¿Sí o no? ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta hora? Y esa es la verdad. Eso es lo que la Biblia enseña. Hoy nosotros, los que predicamos, en veces queremos decir lo que la Biblia no dice, porque en ocasiones tenemos temor, o en ocasiones el temor nos aborda. Pero la verdad es que, como refería en la mañana, la palabra de Dios seguirá diciendo, como en Mateo 24:35, un día pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y me gustaba cómo lo poníamos en inglés. But the word of God stays forever. It's going to be here. It's going to be there forever. Todo va a pasar, el cielo y la tierra. Pero tanto aquí la palabra es buena, allá la palabra es buena, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos al texto nuevamente donde estabas, hijo. Nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Y estas son las palabras de Jesús. El testimonio de la vida de Jesús está aquí. Hoy nosotros tenemos que entender
de que el Dios de la eternidad es el Dios que ha seguido tratando con los hombres, porque nosotros servimos al Dios que fue con los primeros y que dijo también seré con los postreros. Al Dios que dijo yo soy el alfa, pero también lo dijo yo soy la omega, ¿sí o no? Y esa es la verdad. No estamos nosotros en otro plano, no estamos en otros términos. Seguimos amando, conociendo al Dios de la eternidad a través de su palabra, a través de su deseo, a través del tiempo, en la ocasión que Él se acercó a la humanidad para tratar con ellos. Dios puso dispensaciones a través de la palabra y hoy, obviamente, no hay ninguna mejor que esta, la dispensación de la gracia, donde se recibe todo de parte de Dios, de su glorioso corazón, simple y sencillamente por creerle. Y hoy Dios quiere que su pueblo sea un pueblo vivo, que su pueblo no esté adormecido, que su pueblo no esté muerto, que sean capaces de poder oír y poder obedecer, marchando, haciendo su voluntad. Y si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces somos hijos de Dios, entonces vamos a poder obedecer a Dios. ¿Saben una cosa? Si el Señor nuestro Dios habla, hay una palabra, hermanos, y me voy a bajar un poquito acá, porque quiero hacer esto. Escuche bien. El apóstol Pablo era un hombre que todos nosotros sabemos su historia. ¿Quiere saber algo literal, verdadero, sincero, concreto, lacónico, conciso de la vida del apóstol Pablo? Lea Gálatas 1. Y ahí le va a decir en la historia el apóstol Pablo lo que él era cuando era judaizante en el judaísmo. Pero la Biblia nos enseña a nosotros de la vida de este hombre, cuando él, obviamente, teniendo odio por los cristianos, los servidores de Jesús. El capítulo número 9 del libro de los Hechos narra un poco la historia, y él también la narra. Lo dice en primera de Timoteo 1 del 12 al 15, lo dice en Gálatas capítulo número 1, pero lo importante aquí en el libro de los Hechos, dice la Biblia en el verso número 1 de Hechos 9, que Pablo o Saulo, obviamente, respirando amenazas en contra de los seguidores del Señor, vino a los encargados del templo, al sumo sacerdote y a la gente. ¿Y qué hizo él? Viene y les dice a ellos, ¿verdad? Que le dieran cartas. Por eso dice, Saulo respirando amenazas de venganza, de odio en contra de los hermanos. Respirando eso, dice, muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Ve al verso 1 y vamos a ir hasta el verso 5. Dice entonces el siguiente, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Para qué? Para que si encontraba a gente, hombres y mujeres de este camino, o sea, que fueran cristianos, seguidores del Señor, porque eso es lo que es la palabra cristiano. Cristiano no es un título que solamente alguien se puede adjudicar. Oh, soy cristiano. Si tú me dices a mí que eres cristiano, entonces tú me estás diciendo, yo soy discípulo de Jesús, sigo las pisadas de Jesús, hago lo que le agrada a Jesús. Para que otra vez que tú te autodenomines cristiano, sepas lo que vas a decir. Si tú dices soy un empleado del In-N-Out, es porque te pones el gorrito de papel, te pones el cinturón blanco y los alfilerzotes así, ¿sí o no? Y nunca van a confundir a un empleado del In-N-Out con un empleado que trabaja en Bentley o en GE o donde trabaja usted o donde trabaja usted. Cada quien va a tener su forma de distinción, la forma que lo va a identificar, ¿sí o no? Esa era extra. Pero vamos aquí, y luego dice, y le pidieron cartas, ¿para qué? Para apresar y traer a hombres y mujeres de este camino, del camino del Señor, de la verdad de la vida, los trajesen presos a Jerusalén. Ve al verso 3 y cómo se conecta tan hermoso. Dice, mas yendo por el camino, aconteció, le pasó, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, a la hora del cenit, a la hora donde el sol está aquí, mire, a mero arriba, las puras 12 del día. Esto pasó de repente, repentinamente pasó esto. Y dice, y cayendo él a tierra, el apóstol, bueno, Saulo, dice, cayendo a la tierra, ¿qué fue lo que le pasó enseguida? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese hombre, amados hermanos, ¿cuántas veces no oyó su nombre? Pero en esta ocasión oyó una voz que mencionó su nombre que nunca había atravesado sus oídos. Él miró con sus ojos un resplandor de gloria y de luz que nunca habían visto sus ojos. Porque eso que le pasó a él, vea lo que dice, ¿por qué me persigues? De inmediato él pregunta, ¿quién eres, Señor? Reconociendo autoridad, posición en la voz que le hablaba. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes o patadas contra el aguijón.
Y vean esto, amados hermanos, cuando esto lo podemos ver en la Biblia, ¿por qué quise referir esto? Porque este hombre de inmediato que llevaba odio, que llevaba amenazas, que llevaba la mente obviamente toda compuesta para solo el mal, dice el siguiente verso, y esto es importante que lo miramos. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga yo? Y eso es, amados hermanos, un hombre que jamás había oído el nombre glorioso de Jesús, que no había visto la gloria de Dios. En un momento fue obviamente transformado, entendió. ¿Y sabe qué? ¿Qué quieres que haga yo, Señor? Y el Señor le dijo: levántate, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y ahí se le dijo, después de 3 días, seguimos en la historia, que viene un hombre que le dice toda la verdad. Y este hombre desde ese momento cambió su vida. ¿Pero por qué cambió? Porque escuchó la voz de Jesús. Escuchó el nombre de Jesús. Sigo con mi posición, que cuando Dios habla, amados hermanos, y permitimos a esas palabras llegar a nuestra vida, la vida tiene que cambiar. Ahora, para volver a lo que nosotros leímos, según el libro de Ezequiel en el capítulo 37, Dios nuestro Señor envía al profeta Ezequiel y lo envía con un mensaje exclusivo a través de una poderosísima visión del estado decayente del pueblo del Señor. El Señor nuestro Dios no quería a su pueblo, a su nación, que estuvieran así. ¿Sabe por qué? Porque esto no honra a Dios. Esto no glorifica el nombre del Señor. El Señor los quería a ellos, los quería vivos, los quería obviamente ordenados como un ejército imponente, para que dijeran: este es el pueblo del Señor, es la nación del Señor. Cuando las personas que nos ven, si ellos nos pueden ver y nos pueden distinguir y catalogar, ya sea usted en su trabajo o usted en su casa, y llegan a ver la falta de ese orden poderosísimo en la vida suya, van a cuestionar al Dios de esta iglesia. Y el Dios de esta iglesia es santo, es bueno, verdadero. Él es grande en amor y en misericordia. No es Él, hermano, somos nosotros en ocasiones que damos lugar a que el nombre del Señor sea blasfemado y menospreciado. Y es una responsabilidad moral de cada uno de nosotros, que donde quiera que vamos, la gente que nos ve, que nos observa, que nos pesa, la gente que cuestiona el buen proceder de nuestra vida, concluyan diciendo verdaderamente: estos son hijos del Dios viviente. ¿Sí o no? Pero ese es de nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer así. Nosotros tenemos que vivir de esta manera. Pero cuando la gente nos ve, porque la prédica pasada, la primer prédica que se dio aquí entrando el mes, era la pregunta del apóstol Pablo a aquellos 12 hombres en la ciudad de Éfeso, según Hechos 19, y en el verso número 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y aquellos: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Pues en el bautismo de Juan. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, enseñando que detrás venía de él uno, que Juan obviamente reconocía que era primero que él y más grande que él, y que él no era capaz ni de desatar la correa de sus calzados, según Mateo 3:11, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que cuando estos hombres oyeron esto, el apóstol luego entra y los bautiza, porque les dijo lo mismo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo estas palabras. El Espíritu Santo dice lo mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 5 y el verso 8. Es el Espíritu de Dios hablando. Lea bien la Biblia. Por 40 días, con pruebas indubitables, el Señor les dio mandamientos por el Espíritu Santo a los discípulos, y les dijo estas palabras según Hechos 5, obviamente Hechos 1:5, lo mismo que está aquí en el capítulo 19, lo mismo de Mateo, porque la Biblia obviamente nos debe de dar esa seguridad de que no estamos inventando una doctrina, no estamos tratando de hacer algo solamente en nuestra conveniencia. Vea al Espíritu Santo hablando, porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero vea las palabras del Espíritu Santo de Dios. Pero ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pasaron 40 días, pero a los 50 el Señor les cumple 10 días más, que según el número numérico profético, el 10 es como prueba, es como espera. Tuvieron que esperar 10 días más. Pero vean el verso número 8.
No salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder. Recibiréis poder cuando venga en ustedes o hacia con ustedes el poder del Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, volviendo a esto, Dios nuestro Señor quiere un pueblo, una nación que lo honre, que lo glorifique. Hermanos, disculpen mi palabra y mi atrevimiento, pero Dios no quiere gente mediocre. Si en algún tiempo de nuestra vida tenemos lo mejor y lo mayor, es ahora para vivir diferentes, para ser diferentes, para mostrar obviamente al que calumnia el glorioso nombre del Señor, que de parte nuestra Él es glorificado. Por eso cuando Ezequiel ve esta poderosísima visión del pueblo del Señor, él lo entendió lo que Dios le estaba diciendo. Yo no soy Ezequiel ni voy a pretender ser Ezequiel. Yo soy José Luis, soy mexicano. Y a mi corta edad de casi 61 años, yo no le envidio a nadie más en la Biblia nada. El Señor me ha dado a mí lo propio. Y Él, amados hermanos, Él me permite ver también aquí la salud emocional, pero espiritual también del pueblo. Ustedes, su pueblo. Ustedes. Y por eso son estas prédicas, para que permitas al Espíritu Santo que llegue a ti, para que haga algo en ti. Si aquí en este lugar estuviera esto despintado y con agujeros y todo, y viniera un pintor experto en drywall o paint, y que llegara y solamente mirara y no hiciera nada, este no sabe nada, pero Dios sí sabe qué necesitas. Dios sí sabe qué requieres, para que puedas ser una piedra viva en su cuerpo, como dice el capítulo 2 de la primera de Pedro y el verso 5. Una piedra viva en el cuerpo. El Señor no quiere miembros muertos. Y cuando Ezequiel miró esto, vean, me tengo que ir al capítulo 36, Ezequiel 36, hijo, por favor. Y cuando nosotros vamos hasta allá, ve obviamente lo que proféticamente se comenzó a decir, cómo Dios hace como una justa queja, un justo como reclamo. Y lo que dice en el capítulo 36 y en el verso 21 es mucho para leer. Era lo que yo les decía en la mañana en inglés. Le digo, man, try to articulate so much Bible in 40 minutes. Querer poner algo, un mensaje poderosísimo en la mañana de la deidad del Señor, de sus perfecciones y atributos en 40 minutos. Es imposible. Es crazy, como dicen los kids. Es crazy, man. Y aquí estamos en el mismo problema. Y nosotros obviamente cuando miramos, escuche lo que dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Es Dios hablando. Dios tenía dolor en su corazón. Dios se daba cuenta lo que su gente, su pueblo predilecto, según la palabra de Dios en Éxodo 19, 5 y 6. El pueblo que Él había escogido, el pueblo que no era nada, pero que Él hizo una gran nación de ellos, sacándolos de la esclavitud. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones. Y luego vea lo que dice, por tanto, esto es lo que dice el contexto, y es mucha Biblia, voy a tratar de cortarle aquí. Dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová del Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde llegaste. Y ellos fueron tomados para anunciar el amor, la gloria de Dios. Hace un rato, no lo pongas, hijo, ahí te quedas. Les estaba yo diciendo que en Romanos capítulo número 9, lea los 4 primeros versículos de la bendición. Y lo voy a decir aquí para que si va a casa y digo, ¿dónde dijo el pastor? Hay que ver la prédica otra vez. Hay que verla para poderla entender mejor. Y en Romanos capítulo 9, verso 1 al 2, está toda la bendición que Dios tenía para el pueblo de Él, Israel. Eran los hijos del pacto, de la promesa, la promulgación. Eran los hijos predilectos del favor de Dios. Pero la Biblia dice
que ellos, muchos, no le creyeron a Dios. Y cuando miramos esto, Dios dice, mi pueblo, el que era responsable de llevar mi gloria, mi poder, mi grandeza, mi santidad, el honor de mi nombre, fueron los culpables de que mi pueblo, perdón, de que mi nombre fuera blasfemado, de que mi nombre fuera menospreciado, porque la casa de Israel era lo que lo hace. ¿Sabe dónde hoy se lleva y se porta y está la gloria de Dios? En mí y en ti, a donde quiera que vamos. Los que nos ven deben de ver la gloria de Dios. Los que nos oyen deben de oír la gloria de Dios en palabras y en acciones. Y cuando dice el Señor eso, a causa de mi santo nombre, el cual profanasteis, ve al verso 23, voy a ir hasta el verso 26, hijo, y ahí le voy a cortar. Y yo, dice, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Palabras proféticas que ya tuvieron cumplimiento ahorita, desde 1944. Y Dios sigue diciendo la palabra de Dios. El Señor nuestro Dios sigue hablando y dice claramente esto: y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, dice el verso 23, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Vea, esto es bien importante. Vamos adelante, hijo. Creo que voy a llegar hasta el 26. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Verso 25, porque quiero llegar hasta el 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero vea el verso 26, y esto es importantísimo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, Dios sabía que no era suficiente los oráculos de Dios predicados y enseñados por los profetas al pueblo. Dios sabía la necesidad del pueblo. Dios entendía que eso ya no bastaba. Y es exactamente lo que Dios ha hecho, aunque su palabra es vida, amados hermanos. Dios, siendo excelso, grande en amor y en misericordia, Él dijo: sí, mi palabra, si la oyen, la reciben y la viven, les va a dar vida y vida abundante. Pero Dios ha excedido mucho más su amor y su misericordia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa es la verdad, y vea lo que hace Dios. Y la conclusión está en el verso 37, porque el verso 37 dice claramente: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¡Wow! Si ahí me quedara y le dijera: hermano, Dios los bendiga, todos nos tendríamos que ir de aquí. Dijo, Dios sabía que la única solución que tenía su pueblo era el soplo, la infusión del glorioso Espíritu en ellos. ¿Sí o no? Entonces hoy tienes que pensar si tiene lugar el Espíritu de Dios en ti. Porque si no tiene lugar el Espíritu de Dios, como enseñé en la primera prédica, la Biblia declara, según San Juan 14 hasta el capítulo 16, en 4 oportunidades que el Señor obviamente nos dejó, que el Espíritu revela la verdad, nos lleva hacia la justicia. Es todo lo que hace el Espíritu de Dios. Nos encamina, nos abre la mente, el entendimiento. Y esto es lo que necesitamos, amado hermano, para poder ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor ciudadano, mejor vecino, mejor miembro en la iglesia, como un discípulo, no solamente un miembro. Necesitamos llenura y poder del Espíritu de nuestro Dios. Dios dijo: voy a cambiar ese corazón de carne y tan duro como una piedra. Les voy a poner uno, obviamente. Voy a cambiar el corazón de piedra, perdón, y lo voy a poner uno de carne. Les voy a quitar ese corazón duro y les voy a poner uno que sea sensible, uno que entienda. Déjeme el verso 37 ahí. Y vuelvo y voy a volver a leer el verso 37, que es una gran verdad, una poderosísima revelación. Y Dios dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios sabía. Dios dijo: no es suficiente que solamente venga el praise team y los músicos. Ya ven que rápido se pasa el tiempo. Aquí me pasa como los vuelos de Tijuana para acá, o de San Diego para acá. ¿Saben cómo sale el avión de San Diego? Y así. Si usted ha volado de ahí,
Y un día me asusté y creí que iba en una nave espacial así. Y luego bajó. Y yo dije, ya llegamos, ya. Me asusté. Dije, qué rápido esto. El otro día que volé de San Diego para acá para estar aquí en la iglesia, nomás me acomodé ahí tantito, toda una vigilia desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana otro día. Y sabe que nomás sentí que cuando pensé, ya casi le pegábamos a las casas aquí con el avión. Llegó y dije, ay, qué rápido llegamos. Y así me pasa aquí, vea todo el tiempo que se ha ido. Pero voy aquí al asunto y voy a esto. Y el hermano Fermín que va a predicar el próximo domingo, escucha hermano Fermín, dele continuidad a esto, désela según Dios lo guíe. Yo no le voy a decir cómo predique como Dios le dice que predique. Pero si le puede dar continuidad a lo que habíamos leído de Ezequiel. Y la verdad es esto, Dios declaró y dijo, mi nombre es profanado. Y la causa es porque tienes un corazón de piedra, duro, insensible. Y la única manera de que cambie es que yo te lo cambie, que te dé uno de carne y que sople en ti mi Santo Espíritu. Y hoy es necesario que la iglesia entienda, ¿de verdad recibiste el Espíritu Santo? Y si yo esta pregunta, aplicando la retórica, hago la pregunta y tú la escuchaste, y tú eres el que interiorizando la vas a contestar, entonces tienes que hacer las obras del Espíritu. Tienes que vivir a la medida, a la altura y a la anchura y al peso que te debe de dar el Espíritu. Porque el que es hijo de Dios, digan todos conmigo, es guiado por el Espíritu de Dios. Y eso, hermanos, aquí en la iglesia, de que no me involucren, no quiero saber nada, estás mal. Si eres parte del cuerpo, estás mal. Y si yo no te puedo hacer entender, que mi Dios te ayude a entender. Porque yo no voy a poder. A mí nadie me cambió. Nadie vino y me obligó. El día de ayer me preguntó una persona, una señora, donde estábamos ahí comiendo con el pastor para despedirlo y su esposa. Y me dijo, le hago una pregunta. Me le dije, hágamela. Me dijo, ¿cómo cambió usted? Yo miraba la cara de la gente en la célula el martes. Les di testimonio en la célula el lunes en Rino. La célula el martes, la gente, mi esposa comenzó a contar de mi vida pasada hace un poquito más de 30 años. Y yo miraba las caras espantadas. Yo volteaba y le decía que no, que ya no dijera nada más de mí. Y la gente espantada, y mi esposa dice al último, pero cambió, Dios lo cambió. Y miré que la gente hasta... Y yo dije, wow, fue tan intenso eso, hermanos, que yo lo viví. Y créanme que estaba hasta sudando en este hogar. Y viví ese momento y dije, gracias Señor, por el día que me encontraste, por el día que extendiste tus manos poderosas y tus brazos maravillosos para abrigarme. Gracias por el día que me diste el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo comenzó mi vida? Mi vida comenzó, amados hermanos, con el Espíritu Santo. Así comenzó. Yo llegué a ese lugar, era un lugar que he dado testimonio que de ancho como de aquí a aquí, y de lejos como de aquí a la bocina. Y allí estaba el pequeño grupo, que cuando yo entré y llegué y dije, ¿cómo es posible que esta bola de locos, y ahí estaban mis suegros, puedan decir que aquí está Dios? Porque no miré nada que me identificara, que me conectara con lo que yo había creído, con lo que yo entendía. Yo dije, están todos mal. Y cuando llegamos ahí, todos bienvenidos. Qué bienvenido, que se acabe esto para irme. Y recuerdo que el pastor, amados hermanos, estaban ahí. Los hermanos cuando me vieron, el de la guitarra dejó de tocar, porque ya gente me había dado reputación entre ellos. No le digan nada porque él no está bien del cerebro. Se le laquea el canal y se queda en blanco. Así de que nadie me evangelizaba. Hasta el día que llegaron dos hombres, ancianos, viejos, experimentados. Y yo me puse y dije, ahorita me los voy a echar al plato a los dos. Y le dije a uno, fulano de tal, hermano, así, ¿usted qué me puede decir de los extraterrestres? Ay, caray, dice, qué pregunta tan más grande me hiciste. ¿Y sabe qué me dijo de los extraterrestres? Nada.
Y yo dije, ¿qué hubo? Uno. Y volteo a ver al otro. Y me le quedo viendo al otro, y grandote el hermano Severiano Coronado. ¿Verdad que sí, hermana Elizabeth? Y el hermano José Jejo Rodríguez, de Nayarit. Bravo el corita este. Y me dijo, ¿qué te voy a decir de los extraterrestres, mijo? Y yo le dije, no sé, pero dígame algo, ¿qué piensa? Me dijo, pues no te puedo decir nada, porque ni sé si hay. Y yo dije, ya me lo eché al plato, ya, cayó uno. ¿En serio? Y volteé a ver al otro y le digo, ¿y usted? Y le hago otra pregunta, que la reservo la pregunta. Y se me quedó mirando. Y miré que los ojos se le rasaron un poquito. Y dije, no hombre, este me lo eché en el vuelo, ni lo dejé que se sentara. Y me dijo, eso que tú dices, yo también lo pensaba. Pero el día que el Señor se compadeció de mí, me ayudó. Y cuando lo miré que se le botaron unas lágrimas, yo dije, hasta llorón me salió, en serio que dije eso. Y hermanos, pero algo comencé a sentir adentro de mí. Algo me pasó en esa tarde que los tenía en mi casa comiendo. Y sabe una cosa, de ese día en adelante el Señor comenzó un trato único, especial, mano a mano, de corazón a corazón conmigo. Ahí comencé a sentir algo que no podía contener, y llegué obviamente a la iglesia y dije, estos están locos. Vuelvo a la iglesia donde estaba acostumbrado a buscar a Dios, que nunca lo encontré. Y todas estas cosas pasaron. Después, arrepentido de todo, ya no hallaba ni qué hacer. El Señor me vuelve a llevar el siguiente día, y el que estaba tocando allí dijo, todos los niños que quieran recibir el Espíritu Santo, den un paso al frente. Y esta era la segunda ocasión que yo iba, el segundo sábado, y yo había jurado que no me volvía a parar ahí, y ahí estaba el siguiente sábado. Y cuando el hermano dijo, den un paso al frente los que quieren el Espíritu Santo, yo di el paso enfrente. Y como yo había adoctrinado a mis hijos en lo mismo que yo creía que estaba bien, volteé y le digo a mi hijo José Manuel, al pastor ahora, y a mi hija Ruth, vengan. Y luego me dijeron que no, nomás les hice así. Ellos ya sabían, ¿verdad, hermana Elizabeth, que ya sabían cuando yo les hacía? ¿Qué? Dije, en la casa se pegan los platos rotos, ya los quebraron. Y el hermano dijo, diga el que quiera el Espíritu Santo 7 gloria a Dios y 7 aleluyas. Y yo comencé, cuando dijo el hermano, ¿listos? Dije, listo, y ahí estoy, gloria a Dios. Y yo los iba contando, gloria a Dios, gloria a Dios. No es nada malo ser ignorante, lo más malo es quedarse allí. ¿Oyeron eso? Yo era un ignorante de primera. Puse los dedos y comencé a contar. Y cuando llegué al número 5, pasé al 6 y recuerdo, y le estaba contando a la familia aquí el otro día en el estudio, que cuando llegó el número 6 de decir gloria a Dios, yo dije, gloria a Dios. Y dije el número 7, gloria a Dios. Y luego todavía volteé como para arriba y ver al hermano y dije, nada. Fíjense, la ignorancia mía. Y luego después dice el hermano, ahora digan 7 aleluyas. Y saben ustedes que esa palabra aleluya es la máxima adoración y proclamación hacia Dios. Yo creo que el Señor, en aquella que me dio ese toquecito y que se me quebró la voz, ya me había afinado la lengua y algo. Yo creo que sí, porque estaba sucia. Y recuerdo que cuando dije la primera vez, aleluya, allí, hermanos, todo cambió. Si yo no supiera lo que es el Espíritu Santo, tendría vergüenza hablarte de Él. Te dijera, no lo conozco. ¿Saben cómo llegó esta mujer a la iglesia cuando estábamos allá en la Sage Gate, allá, la hermana Gloria? Llegó y era bien diferente ahora como la conocemos y la vemos. Y yo ese día prediqué y recuerdo que ella dijo al final, porque nos oyó hablar en lenguas y se movía el poder de Dios haciendo sanidades poderosas en ese lugar. Y sabe una cosa, ella dijo, si esta iglesia es de Dios, que reciba el Espíritu Santo, y ¡pau!, se lo da el Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor da el Espíritu Santo si alguien verdaderamente lo quiere. Si yo no conociera el Espíritu Santo, no te diría nada, no te hablara de Él, no te asegurara de Él. ¿Sabes qué me cambió? ¿Sabes qué me hizo una nueva criatura de un día a otro día? ¿Sabes qué me quitó adicciones? ¿Sabes qué me quitó lo malo y lo enfermo de la cabeza y del corazón? ¿Sabes qué me transformó? Esa noche cuando el Señor me dio el Espíritu Santo, eso que sentí, que no vi,
eso que me pasó, eso que me impidió salir corriendo porque tenía miedo y estaba pegado al piso y jalaba mi pierna y jalaba la otra y estaba como soldado allí. Esto que me hizo temblar, esto que me ayudó a ver mi vida, que toda la maldad que había hecho hasta cuando tenía la edad de aproximadamente 8 años, esto fue lo que me cambió, transformó. Hoy tú podrás decir, hoy alguien podrá decir que el Espíritu Santo es una locura, que no es una realidad, y yo les voy a decir, no, yo lo experimenté, yo lo sentí, yo lo tengo en mí, y es lo que me ha ayudado por estos 30 años para ser diferente. Fue lo que me levantó del piso, fue lo que me dio vida y me ha dado esta poderosa vida que ahora cuenta delante de los ojos de Dios. Cuando Ezequiel miró el valle seco, miró al pueblo del Señor en una decadencia espiritual mala, sin vida, sin esperanza, pero Dios le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes. Sabes que mucha gente no sabía que yo podía cambiar, pero Dios sí lo sabía. Mucha gente cree que tú no puedes ser mejor, pero Dios sí lo sabe. Deja que el Espíritu Santo venga y te tome, deja que llegue y te bendiga, deja que te dé vida abundante. Alguien está conmigo hoy en esta hora. Amado hermano, el Santo Espíritu de Dios está aquí para hacer algo, está aquí para bendecir tu vida, está aquí para hacer vivir lo que está muerto. Hay que ponernos de pie, hay que adorarlo, hay que bendecirlo. Ven, mija, ven. Hace días yo le decía a esta jovencita, le dije, te voy a decir algo y te lo voy a decir porque lo sé. Qué bueno que conozcas a Dios por la palabra. ¿Te acuerdas? Do you remember that? Y le dije, but I'm going to tell you something that probably nobody would say that before. But I'm going to tell you this with testimony. Le dije, let the Holy Spirit deal with you. Deja que el Espíritu Santo se encargue de ti. Y si tienes la experiencia personal, vas a ser diferente y vas a vivir una vida que le agrada, ¿sí o no? Se lo dije porque conozco al Espíritu Santo. Se lo dije porque esta es la verdad. Gracias, hermano. Ahora escuche. El pueblo estaba muerto, un montón de huesos secos. Pero cuando Ezequiel le creyó a Dios, yo le he creído a Dios que si permitimos que el Espíritu llegue a la vida, a tu casa, a tu familia, llegue a la iglesia y se mueva como hoy, hemos declarado que este es el año de la presencia de Dios para ayudarnos a crecer. Y que donde hay vida mediocre, seca, vida que no compone, que el soplo del Espíritu nos ayude a que nos podamos poner de pie, a que seamos fuertes nuevamente, a que tengamos propósito. Dice la Biblia que esos huesos se comenzaron a mover, se oyó ruido, comenzaron los tendones, la piel a ponerse, se pusieron de pie. El profeta, Dios le dice, profetiza a los 4 vientos, que venga sobre de ellos, para que donde quiera que estén se puedan levantar. Dios puede dar el Espíritu Santo allá atrás, lo puede dar acá, lo puede dar en cualquier lugar. Solamente hay que creer que Él está aquí. Si alguien sabe que necesitas el Espíritu Santo y que la iglesia necesita el Espíritu Santo, es Dios. Por eso Él lo prometió y Él dijo que cada miembro de la iglesia que creyera en Él iba a tener el cumplimiento de esta promesa. En Hechos 2:38 dice la Biblia que le dijeron obviamente Pedro a la gente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y todos los que están lejos, los cuales el Señor nuestro Dios llamare. Si Él te ha llamado, Él prometió darte el Espíritu Santo. Canten fuerte ahora sí. Si Él te ha llamado, Él prometió darte el don, el poder y la grandeza del Espíritu